Como te había dicho, ¿no es cierto?, el indigenismo peruano pasa por un proceso evolutivo. Pasamos de mirar al indio como un ser raro, extraño, simplemente decorativo, un ser que estaba dentro de las novelas, ¿no es cierto?, y simplemente está allí y no participa de la acción, a pasar a una visión donde el indio sí participa, pero es una visión más bien donde el indio no toma protagonismo, sino es una visión donde el indio necesita ayuda de una familia que le dé dinero o que le aporte económicamente o educacionalmente para que el niño pueda mejorar sus condiciones de vida, ¿no es cierto? Pasamos de una visión, ¿no es cierto?, simplemente decorativa a una visión paternalista y educacional, a la visión que va a destacar este indigenismo tan importante, que es el que, tenemos, ¿no?, como esta expresión de rebeldía, esta expresión de entusiasmo, pero sobre todo esta expresión donde de alguna manera va a haber un compromiso político nacional, ¿no es cierto?, y social con respecto a la reivindicación del indio. Entonces vamos a hablar ahora de las características de ese indigenismo ortodoxo, ¿no? Ese indigenismo importante, ¿correcto? Este indigenismo va a ser una variante del regionalismo hispanoamericano. Cuando tú veas, por ejemplo, en un manual o en un libro de la historiografía de la literatura, vas a encontrar que hay un tema que se llama, ¿no es cierto?, el regionalismo hispanoamericano, donde se va a dar una dicotomía, la civilización versus la barbarie, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos como máximo exponente en el regionalismo hispanoamericano, vamos a encontrar a Rómulo Gallegos con su famosa obra Doña Bárbara, ¿no es cierto?, que también, ¿no es cierto?, se le había llamado en otros ámbitos la mariscala, ¿no es cierto?, pero acá, digamos en Venezuela, porque Rómulo Gallegos es venezolano, se le va a conocer como la mariscala, ¿no es cierto? Pero bueno, Doña Bárbara es la obra más importante que expresa esto, ¿no? Civilización versus barbarie, donde Bárbara va a luchar contra Santos Luzardo, ¿no es cierto?, por la apropiación de la hacienda labarquereña, ¿no es cierto?, que Doña Bárbara le había llamado el miedo, ¿no? Ustedes se acordarán porque, no sé, de repente vieron una novela o qué sé yo, ¿no? Pero ahí está. Ya, esa variante del regionalismo va a ser el indigenismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes saben que en Argentina se representa, o digamos, el típico habitante argentino es el gaucho. Por ejemplo, en Venezuela y en Colombia el llanero, ¿no es cierto? Y en el Perú el indígena, ¿no? En el Perú y en Bolivia el indígena, ¿correcto? Por ejemplo, en Ecuador la cultura afrodescendiente. Acá también hay una vertiente afrodescendiente negrista, también, ¿no? Entonces, además es importante recordar que el indigenismo asume un compromiso social sobre el indio. Este compromiso social es de reivindicarlo. Este compromiso social es de hacerlo parte del proyecto de nación, ¿ya? Hay una representación realista sobre el indio, ¿ya? A ver, ¿cómo realista? El indio no es un ser, o digamos, no es un sujeto que ha vencido en la vida, no es un ser que ha sido marginado por muchos años. Digamos, el indio es un ser que ha sido explotado, que ha sido humillado y que nunca ha tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de mejorar su vida. Entonces, la representación realista es contar la historia del indio vencido, contar la historia de los vencidos, de aquellos que jamás han ganado una batalla. Ese es el indio, ¿correcto? Usan la técnica tradicional del realismo, o sea, una técnica bastante descriptiva, ¿correcto? Es una técnica bastante descriptiva. No solamente van a describir el indio y sus costumbres, sino van a describir el paisaje donde habita, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y destaca la novela y el cuento, ¿no? Hay que recordar que va a destacar la novela y el cuento en el indigenismo porque es la única forma o la única manera, no solamente de conocer al indio en sus diferentes ámbitos, sino también conocer de alguna manera sus costumbres y sus detalles, ¿no es cierto? El problema de no involucrar a una persona dentro de un proyecto de nación es no involucrarla porque no se conoce algo. Entonces la idea del indigenismo es poner el tema del indio a la palestra para hacerlo más conocido, para llamar a la reflexión como tal, ¿no es cierto? Y hay que recordar que el proceso evolutivo del indigenismo presenta tres etapas. El indianismo, donde se destaca, por ejemplo, al indio que está sometido, el indio que simplemente se usa como adorno,
o el indio que de alguna manera tiene su origen o que de alguna manera debe solucionar su problema educativo. Al indigenismo recalcitrante, ese indigenismo ortodoxo que trabajamos acá, al neoindigenismo, que es la visión del indígena o que es la visión del indio, pero en las esferas limeñas, ¿correcto? Un indio que migra hacia Lima y que trata de forjarse un nuevo espíritu social, ¿correcto? ¿Quiénes son los representantes de este indigenismo ortodoxo, no? Vamos a encontrar pues que uno de los iniciadores del indigenismo peruano va a ser Enrique López Albújar. Enrique López Albújar era abogado de profesión. Por eso su visión del indio va a ser una visión donde este indio va a cometer delitos y atrocidades, ¿correcto? O sea, su visión va a ser una visión de magistrado más bien, ¿correcto? Su obra más importante o la obra que lo destaca como el precursor o como el iniciador del indigenismo va a ser Cuentos Andinos. Y uno de sus cuentos más recordados va a ser, Ushananhampi, ¿correcto? Que ahora vamos a recordar. Bueno, el indigenismo también va a decantar en tres vertientes. Una vertiente al norte, ¿no es cierto?, del Perú, por las regiones, por ejemplo, de Lambayeque, de Trujillo. Ahí vamos a encontrar a Ciro Alegría, ¿correcto?, con su obra El mundo es ancho y ajeno. Esta obra gana el premio chileno Zigzag del año 54, ¿correcto? Este va a representar al indio de la zona norte. José María Arguedas, uno de los máximos exponentes del indigenismo y sobre todo del folclore andino, ¿correcto? Con su obra Yaguar Fiesta, aunque tiene otras obras, ¿no es cierto? Todas las sangres, también tiene, por ejemplo, Agua, o también tiene, por ejemplo, El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no es cierto? Representa al indio de la zona sur del Perú, ¿no? De la región de Andahuaylas, por ejemplo. Hay que recordar que el Yaguar Fiesta es la fiesta del cóndor, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, te explico un poquito cómo es esta fiesta. Ustedes saben que José María Arguedas no fue literato de profesión, o sea, él fue antropólogo. Él viajaba, ¿no es cierto? Y él pasaba por todas las regiones indígenas, de alguna manera para retratar las costumbres de los pueblos, ¿no? Y el Yaguar Fiesta, ¿no es cierto?, o denominada Fiesta del Cóndor, es cuando de alguna manera, animal ancestral peruano o de los Andes se enfrenta en una disputa con el toro, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, la gente a las 2 o 3 de la mañana le pone una carnaza al cóndor. Ustedes saben que el cóndor es un ave de rapiña también, ¿no? Y hay 2 o 3 tipos, ¿no es cierto? Ustedes saben que el cóndor puede medir hasta 3 metros, ¿no? Con las alas extendidas, ¿no? Le ponen una especie de rapiña allí donde el cóndor va a descender más o menos a las 3 o 4 de la mañana, ¿no? Y 2 o 3 indígenas tienen que estar agazapados esperándolo, ¿no? Cuando el cóndor se acerca, uno de los indígenas tiene que agarrarlo por las patas y amarrarle las patas, ¿correcto? El otro tiene que sujetarle las alas y así lo llevan capturado al cóndor, ¿no? En la fiesta lo que hacen es abrir el lomo del toro, ¿no es cierto? Le abren el lomo al toro y colocan las patas del cóndor amarradas al lomo del toro. Entonces, en la desesperación, el toro, ¿no es cierto? El cóndor, por salir digamos, del toro, va a rasgar el lomo del toro, ¿no? Mientras que el toro, por el dolor, ¿no es cierto?, va a tratar de liberarse del cóndor, ¿no? Se dice que es el sincretismo entre la lucha de lo español, que representa el toro, con el cóndor, que representa lo andino o lo indígena, ¿no es cierto? También encontramos, por ejemplo, a Manuel Escorza, que precisamente en estos días cumple 50 años de haberse publicado Redoble Porrancas, ¿no? Que representa al indio, pero de la zona central, ¿no es cierto? Ahí está, Manuel Escorza. También vamos a encontrar pues a Mario Florián, ¿no es cierto?, con su poema Urpi, y a Julián Guanay con El Retoño, ¿no? Esos son los representantes del indigenismo, pero quien va a destacar, ¿no?, como el precursor o como el iniciador del indigenismo va a ser Enrique López Albújar, ¿correcto? Es importante recordar la obra de Enrique López Albújar, Cuentos Andinos, ¿no?, en 1920. Son cuentos con ahondamiento psicológico y visión de magistrado. Muchos cuentos presentados están relacionados con la temática del delito.
¿Por qué? Porque ustedes saben que Enrique López Albujar, ¿no es cierto?, era abogado, entonces expresaba a los indios, pero a través de sus delitos, ¿no? Y además crea la primera novela negrista en el Perú llamada Matalaché, ¿no es cierto?, donde se destaca al indio Matalaché, el indio que preñaba a todas, digamos, las negras, ¿no? Era el indio semental, ¿no es cierto? Dentro de los cuentos andinos vamos a encontrar pues las tres quilcas, Ushanan Hampi, el licenciado Aponte, el hombre de la bandera y Cachorro de Tigre, ¿no es cierto? Pero el cuento que, digamos, por el que es más recordado de Enrique López Albujar es por Ushanan Hampi, donde el protagonista Kunse Maile le va a robar una vaca, ¿no es cierto?, a un vecino. Y entonces el pueblo le declara, digamos, el Ushanan Hampi, ¿no es cierto?, que es, de alguna manera, digamos, el castigo del desmembramiento, ¿no? Al indígena lo van a desmembrar, lo van a cortar por partes y ese va a ser su castigo, ¿no? Entonces, chicos, eso ha sido la visión que hemos tenido del indigenismo peruano el día de hoy. Yo te invito a que leas, ¿no es cierto?, a que repases lo que es el indigenismo peruano, pero acá te he dicho, pues, grosso modo, lo que sería este tema. Te digo, por ejemplo, que, averigües cómo murió José María Arguedas, ¿no? José María Arguedas se suicida en el año 69 en la Universidad Agraria de La Molina, tenía problemas de depresión. También, por ejemplo, su última obra de José María Arguedas es El zorro de arriba y el zorro de abajo, donde cuenta, digamos, su estadía por Ica, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, entérate, por ejemplo, qué pasó con Ciro Alegría y su incursión en el ACRA, por ejemplo, ¿no? Y en el Partido de Acción Popular también, ¿no? Y bueno, también lee, pues, ¿no es cierto?, Ushanan Hampi, ¿no? Te invito a que leas ese cuento. ¿Por qué, chicos? Entonces ya nos vemos la próxima semana en una nueva edición, ya no del curso de literatura, sino de razonamiento verbal. Chau, chau, cuídense, nos vemos.